Neverd es armenia. Junto a su familia escaparon de vivir en una sociedad en estado de guerra permanente. Una historia de lucha y sueños por cumplir. Neverd, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia es que soy armenia, viví 14 años en Armenia, llegué en el 99 a Argentina por una decisión de mis papás que no querían vivir más en un país que estaba en guerra y en palabras de ellos que no había futuro para mi hermano y para mí, así que decidieron salir de allá. Esto lo cuento porque es bastante anecdótico. Mis papás eligieron Argentina. Una noche no había electricidad en Armenia, tiraron un mapa en el piso, nos sentamos los cuatro con una vela, mapa y empezamos a mirar. Entonces empezaron mis papás a descartar. Bueno, Estados Unidos no, Europa es difícil ir. En un momento quisimos ir a Australia, después lo terminaron descartando porque era muy difícil cumplir con todos los requisitos. Bueno, así descartando fue como, bueno, nos vamos a Argentina, nunca tuvo guerra, es un país pacífico, tiene playas, no había Google, entonces mirábamos todo por enciclopedia. Y bueno, decidieron Argentina de esa manera. Pero no porque había una comunidad armenia, ¿sabían eso? No sabíamos eso. No, fue como, bueno, nos vamos a Argentina. Y empezamos ahí a averiguar ellos. Yo tenía 14 años en ese momento. Y bueno, encontraron un contacto de un empresario armenio que vivía acá. Pero era un contacto, no había una relación, nada. Y bueno, y así nos juntamos toda la vida en valijas y nos vinimos acá. ¿Ustedes allá dónde vivían? Vivíamos en la capital, que es Yerevan. Éramos una clase media alta, o sea que dejamos... Estaban bien, digo. Estábamos como socioeconómicamente bien. Estábamos bien, sí. De hecho, dejamos todo eso porque vendimos absolutamente todo. Departamento, auto, el negocio de mi papá. Y nos alcanzó para comprar los pasajes y venir con $300 a Argentina. ¿Y vos a los 14 años, porque ya eras un adolescente, que en esa edad como que cuesta, ¿no?, desprenderse de ciertos círculos, viste, de amigos y eso? ¿Cómo lo tomaste en ese momento? No, yo estaba feliz. Mira, yo tenía una fantasía de que cuando iba a cumplir la mayoría de edad, que iba a ser bailarina y que me iba a escapar de Armenia. Yo no quería vivir en Armenia. No quería vivir porque es una sociedad muy machista. Yo sentía que ahí lo único que podía hacer es casarme y tener hijos. O sea, que eso era el rol que tenía que cumplir siendo armenia. Como predeterminado antes de que nacer. Exacto, sí, porque aparte yo eso veía cómo pasaba, bueno, a mis primas, parientes, conocidas, o sea, todos cumplían 17, 18 años, se casaban, a los 19, 20 ya tenían como mínimo un hijo o 2 hijos. Y yo decía, yo no quiero eso para mí, no lo quiero. Entonces tenía esa fantasía y tomaba clases de baile, o sea, iba a cumplir esa, digamos, ese sueño mío. Por lo cual cuando mis papás me dijeron que nos íbamos, fue como sí. Pero en esa decisión de tus padres de irse y elegir Argentina ese día con el mapa, vos no sabías cómo era Argentina. Vos por ahí te podías encontrar con una sociedad capaz que similar a Armenia, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Yo me imaginaba que cualquier otro lugar iba a ser mejor que Armenia y eso que vivíamos todos los días. La guerra, el machismo, o sea, ahí no había ningún tipo de perspectiva de nada. Yo no podía soñar con estudiar algo, porque era como, bueno, yo veía que la gente que estudiaba en Armenia no hacía nada, colgaba el título y no sé, tenía un kiosco. Entonces veía eso un poco que había pasado a mis padres también. Por ejemplo, mi mamá es abogada en Armenia y nunca pudo ejercer porque mi papá no la dejaba, porque no era bien visto que ella trabajara, o sea, por diferentes razones. Entonces tenía el ejemplo en mi casa. Claro, el rol de la mujer es uno, ¿no? Es eso, el de, sí, la ama de casa, crianza de niños y... Sí, es eso, y nada más. Vos recién decías que estabas cansada de la guerra. ¿Cómo es criarse en ese estado? Creo que lo peor es que uno lo naturaliza. Nosotros de chicos teníamos un juego. En Armenia, en la entrada de los edificios, están, digamos, todos como dejan las cartas y cada departamento tiene asignado, no sé, como no sé cómo se llama, como dejan los buzones, algo parecido. Y cuando se moría algún familiar dejaban un sobre negro con el nombre y apellido de la persona que se había muerto en la guerra. Y nosotros todas las mañanas con los chicos jugábamos de ver a quién había llegado el sobre negro. O sea, uno llega a naturalizarlo de tal manera que lo convierte en un juego. Yo creo que eso es lo peor. Una noticia triste, sí. que debería ser triste, sí. ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo peor de la guerra, que uno termina de naturalizar ese tipo de situaciones, ¿no? Como la muerte, como el llanto de los familiares. Aparte Armenia tiene unas costumbres como que ya mirando para atrás, digo, qué locura todo lo que se hacían, todos los velorios se hacían en los patios comunes. Entonces teníamos velorios todos los días. En el patio común del edificio, donde te dejaban el cajón afuera y toda esa situación como, no sé, totalmente macabro y todos éramos chicos. Entonces, bueno, crecer con eso, no sé, yo no tengo buenos recuerdos de Armenia, aunque ahora estoy tratando de trabajar y decir, bueno, quiero rescatar las buenas memorias. Pero durante años negué totalmente como toda esa historia de Armenia, de mi niñez, de mi adolescencia, como renegándolo. De hecho, no volví a Armenia. ¿Nunca? Nunca volví. ¿Y tenés ganas? Y recién hace un año y algo que empecé a tener ganas, como que siento que ahora sí, de hecho lo siento como que debería volver. ¿Quedaron familiares allá? Tengo todos mis familiares, salvo mis papás, mi hermano y las familias de 2 tías de parte de mis padres. Pero después el resto están todos allá, mis abuelos, primos, están todos allá. ¿Cómo fue la llegada a Argentina? Una chica de 14 años. ¿Cómo fue llegar a un país donde, no sé, vos hablabas el idioma? No, yo no hablaba absolutamente nada. Tenía un inglés bastante malo, hablaba ruso, el armenio que no me servía para nada, absolutamente. Acá no, ¿no? Pero no hablaba, pero yo tenía tantas ganas de vivir en otro país que todo lo que pasaba acá, yo lo vivía con mucha felicidad. Todo, todo. Sí, entonces al poco tiempo empecé a trabajar como vendedora en un local sin hablar. ¿Y cómo Son hacías? cosas de Argentina. Tuve compañeras de trabajo que realmente fueron increíbles. Yo me acuerdo de una compañera de trabajo ponía carteles en todos los artículos que había en el lugar. ¿De qué vendías? Electrodomésticos. Fue difícil aparte. Sí, y bueno, ella había puesto carteles a todo, no sé, mesa, silla, pared, techo, todo tenía carteles. Me acuerdo que la gente entraba y miraba, no entendía qué pasaba y era como, bueno, tenemos una compañera que está aprendiendo a hablar español. Y así aprendí a hablar y al muy poco tiempo empecé a estudiar y la secundaria lo hice de noche porque tenía que seguir trabajando. Y bueno, y así como, pero yo lo vivía con mucha felicidad, todo ese esfuerzo, yo trabajaba 11 horas por día, después me iba 4 horas y pico a estudiar y nunca me quejé. Nunca le dije a mis padres, ¿por qué vinimos acá? ¿Por qué tengo que estar trabajando? No, yo estaba feliz. Yo sentía que estaba haciendo lo que quería. Lo elegía todos los días esa vida, porque sentía que era independiente, que podía tomar mis propias decisiones. Cuando comenzaste a notar que la sociedad, el rol de la mujer era otro, ¿cómo fue ese descubrimiento? Y mira, ahí también fue un poco contradictorio, porque yo en realidad me di cuenta que tampoco vine a una sociedad demasiado curado del machismo, que digamos. Eso lo fui descubriendo ya como tal vez a mis 17, mis 18 años, cuando empecé como a ocupar ciertos lugares y me di cuenta que eso venía, o sea, que chocaba, porque yo antes como que fue raro, porque yo sentía que al salir de Armenia ya eso era como, bueno, ya está, acá termina, eso termina en Armenia. Y de repente chocarme con situaciones donde por ser mujer te querían dejar afuera o te frenaban, fue como, ay, no, esto pasa acá también. Yo te digo, yo con mi profesión es algo, desde que era estudiante, cuando elegí que iba a seguir Derecho Penal, había profesores que decían, ¿para qué siguen la orientación si después lo único que hacen es colgar el título en la cocina? ¿Ah, sí? Sí. Pero es en Argentina. Y a vos que dijiste, mi mamá. Sí, ¿no? y es que sí, y era como, bueno, pero a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a colgar el título en la cocina. Yo no lo colgué en ningún lado. ¿Cómo fue la historia de tu familia acá en Argentina? Para ellos fue un poco más difícil, más que nada por el tema del idioma. De hecho, mi papá cuando habla, o sea, dice hola y ya te das cuenta que es extranjero, además de los rasgos. Pero bueno, mi papá cuando llegamos acá, digamos, él había estudiado para técnico odontológico, nunca lo se recibió, pero bueno, era una de las carreras que había estudiado en San Petersburgo.
y se dio cuenta que el procedimiento para hacer un diente o hacer un anillo es exactamente lo mismo. Entonces se metió a trabajar en un taller de joyería. No, qué orfebre sería. Sí. Y bueno, y ahí trabajó un tiempito y después puso su propio taller. Así que bueno, está trabajando ahí ahora con mi hermano, que a los 11 años lo empezó a ayudar, porque todos teníamos que trabajar cuando llegamos, porque bueno, era como, no teníamos absolutamente nada y estuvimos los 4 trabajando desde que llegamos. Y bueno, y ahora están trabajando ellos 2 y mi mamá, que es abogada, con medalla de honor en la Unión Soviética, da clases de armenio en una escuela en Villa Lugano, donde viaja todos los días 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ir a enseñar a unos chicos el idioma armenio. Y mira, mi mamá viajó varias veces, es la más nacionalista de la familia, para decir de alguna manera. Mi papá todavía no se anima. Creo que emocionalmente no está todavía preparado para ir a enfrentar. Es muy latente, en la familia eso es muy latente y sobre todo ahora que van pasando como más años va pesando cada vez más tal vez de lo que uno extraña, como tratar de conectarse con las costumbres. ¿Mucho recuerdo? Sí, yo ahora empecé a permitirme a tener esos recuerdos, porque antes cuando recordaba era como toda la parte más negativa, como los recuerdos feos, y ahora empecé a rescatar y digo, no, tengo lindos recuerdos también. No sé, los inviernos en Armenia, que nevaba muchísimo y uno ya sabía la noche que estaba nevando y estar ansiosa, a veces hasta sin dormir, para que amanezca y salir y empezar a jugar. Ese tipo de cosas que antes recordaba el frío que hacía, que no teníamos calefacción, que no había agua, que no había luz, todo ese tipo de cuestiones. Pero ahora trato de, no sé, recordar las cosas lindas también. Y de la Argentina, cuando llegaron, culturalmente, ¿qué fue lo que más te atrajo de acá? Sabes que la solidaridad de la gente, me parece que eso es algo que lo valoro cada día más. El argentino es muy solidario, es muy generoso, sobre todo yo veo que yo como extranjera y con otros extranjeros veo que es un país que no te marca mucho no marca la diferencia en realidad, sos como uno más acá, te reciben. Mis compañeras que me enseñaron a hablar son todas argentinas y me recibieron y de hecho me ayudaron a salir adelante. Neverd es abogada y es militante contra la violencia de género. Sé que empecé estudiando ciencias económicas, pero era después de 2001, no era una buena decisión. Todos los que estábamos estudiando ciencias económicas, como que, no sé, me acuerdo que un compañero terminó yendo a estudiar veterinario, o sea, no era un buen momento. Entonces, como quería estudiar, porque sabía que lo único que podía hacer para salir adelante era estudiar, eso es ahí como bien con pensamiento de ese sentido de progreso, es estudiando. Mi mamá es abogada, el padre de mi hijo es abogado, lo elegí cuando empecé a estudiar Derecho Penal. Ahí fue como, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y ahí me metí de lleno, porque empecé a ir a diferentes cárceles a dar talleres, me metí en el departamento de Derecho Penal a hacer diferentes investigaciones. Y ahí ya me metí de lleno en lo que es la profesión y la orientación, y después de eso no paré más. ¿Sabes qué? La profesión creo que a mí me fue encontrando en estos lugares donde estoy ahora, porque yo empecé como, no tenía pensado que iba a terminar llevando las causas que tengo ahora. Me parece que las causas de alguna manera me fueron encontrando a mí en la profesión. Fue como, eso es algo que a mí me sorprende hasta ahora. La primera causa que tuve fue la de Maylén Frías. Empecé a llevar su causa y después de eso fue como algo que ni yo me esperaba, porque me empezaron a contactar un montón de chicas y empecé a vivir sus historias todos los días. Y ya son como 2 años que ya represento a muchísimas chicas, además de representarlas, de poder asesorarlas, de poder acompañarlas. ¿Pero en qué casos? Son la mayoría de diferentes tipos de violencia. Desde violencia física, de abusos sexuales, de violaciones,
de abusos psicológicos, porque me parece que el punto es eso también, porque a mí me contactan muchas chicas que todavía no tienen muy en claro la violencia que están viviendo. Es como sienten que están viviendo situaciones que no son... Como que asimilan cosas que no tienen que Claro. asimilar, ¿no? Entonces ahí como ya- naturalizan cosas. Sí, y ahí está la violencia psicológica. Entonces, bueno, muchas veces uno tiene la suerte de alguna manera como de que la contacten en ese momento y de poder decir, bueno, no, mira, lo que estás viviendo es una violencia en tu pareja o en tu familia o donde sea, y poder sacarlas antes. Y muchas veces, bueno, ya uno llega cuando hay una violencia extrema. Me parece que una persona violenta no llega un día y pega a una mujer, no llega un día y viola a una mujer. Me parece que ese violento viene desarrollando, va haciendo un trabajo que tiene que ver con la manipulación, que tiene que ver con la culpa del otro. O sea, es un trabajo previo que llega después a ese punto. Y a vos que te dediques a estas causas ahora en tu labor como abogada, ¿te sorprende encontrarte con esto? Teniendo en cuenta lo que me habías dicho de lo que vivías en Armenia o de lo que veías que era la sociedad en Armenia. ¿Te sorprende que ahora estés como en cierto aspecto luchando en contra de la violencia hacia la mujer? Y mira, yo creo que eso es algo que si bien no lo pensé, de alguna manera lo elijo. Es como un poco de recompensa a mi historia personal, además de la guerra, sino que también tengo en mi historia personal abusos que sufrí de chica. Entonces, todos los días con cada chica que voy representando, de alguna manera siento que estoy haciendo algo por mí también. Al principio me daba un poco de culpa porque decía, ay, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por otras personas? Y fue como, bueno, sí, lo hago por otras chicas y también lo hago por mí. ¿Qué te quedó de la chica que vivía allá? ¿Y quién sos ahora en Argentina? Mira, sabes que me cuesta mucho encontrarme con esa chica de Armenia, porque durante años lo negué bastante. Creo que lo que me quedó en este momento, y es lo que más valoro en mí, que de chica soñaba hacer cosas y sigo soñando ahora, y de alguna manera como que voy esforzando para que esos sueños se vayan cumpliendo. Como te decía, tomaba clases de baile porque quería ser bailarina y escaparme de Armenia. ¿Y en qué quedó eso? Y ahora siento como digo, bueno, no quiero ser ilusa ni sonar romántica, pero siento que todos podemos hacer algo para cambiar el mundo. Y siento que ahora tal vez con mi profesión y con todo lo que estoy haciendo podemos lograr a cambiar un poco, o al menos visibilizar lo que va pasando, ¿no? Porque de repente todo este grupo de chicas que yo las estoy representando, para mí están haciendo historia, están cambiando un montón de concepciones en la sociedad a través de la visibilización que están haciendo, a través de esto que ya de que ya no nos callamos más. Eso va a cambiar la historia, porque yo siento que ahora la mayoría de hombres y también mujeres violentos y violentas, me parece que ya no andan con tanta impunidad como sí lo hacían hasta hace 2 o 3 años. ¿Y qué quedó del sueño de la chica que quería ser bailarina? Bueno, ese es... no, lo que hago ahora es tomo clases de pole dance, entonces voy 2 veces por semana, me conecto con ese sueño. Pero no, en realidad después me di cuenta, me gusta mucho bailar, es algo que lo disfruto, eso es algo que me quedó desde chica y no lo pierdo, pero bueno, siento que ahora la energía está puesto en otro lugar. ¿Y el sueño de ahora cuál es? Mira, creo que eso, como de tratar de que vivamos en una sociedad menos machista, más consciente. Me gustaría vivir en una sociedad sin violencia. Es algo que como que siento que no hay cambios grandes si vivimos siempre con violencia. Porque aparte la violencia lo vivimos todos los días. Es muy latente la violencia que vivimos. Salí de Armenia, que vive una guerra, que bueno, es otro tipo de violencia, pero siento que en Argentina vivimos otro tipo de violencia también, que es como tal vez la guerra es en otro lugar, o sea, no lo sentís, no es acá, tal vez lo puedes escuchar. La violencia que vivimos acá es más latente, es como más todos los días. Y si vos tuvieses que definir tu historia en una palabra o en una frase, ¿cómo sería?
Vivir mi sueño, tal vez de esa manera, poder vivir mi sueño.